Vamos. Ya estamos grabando, hermanas, y no ¿A sé quién le si dijo? Perdón, buenas noches, hermana. a la hermana Paulina, es usted, ¿no? Paulina Méndez, Perdón, no había escuchado, perdón. Buenas noches. buenas Sí, noches. Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, porque nos da la oportunidad a inicio de semana. Nos dice, Señor, la oportunidad de presentarnos de nuevo a través de la red social para aprender una vez más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a prestar atención, que nada estorbe esta hora en los pensamientos, en el corazón y llevar a cabo y en práctica lo que nos hable la pastora. Síguela llenando, Señor, de tu Espíritu Santo para que pueda compartirnos tu palabra, para seguir aprendiendo, Señor, y sobre todo ponerla en práctica. Bendito y alabado seas. Amén. Gracias, hermana. Muy bien, el título de hoy es ¿Cómo enfrentar el desánimo? ¿Cómo enfrentamos el desánimo? Lección 8, tema 10. Vamos al capítulo 4. Ya vimos un poco, ya avanzamos la semana pasada y hoy nos vamos a centrar en el versículo, a partir del versículo 7 en adelante. Muy bien, vamos a empezar leyendo. De aquí, probablemente, hermanos, vamos a regresar un poco en los versos anteriores, vamos a volver a avanzar, así vamos a estar yendo. Vamos a leer el verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escolarizaron, perdón, mucho. Aquí, hermanos, recordando un poquito de la lección anterior, hablamos un poco acerca, ¿verdad?, de la batalla espiritual. Cuando nosotros trabajamos en el Señor, nos levantamos a trabajar, siempre van a haber obstáculos, situaciones, ¿verdad?, que con lo que vamos a tener esta batalla constante, y es de todos los días, aprendimos, ¿verdad? Y a través de esta batalla o esta situación espiritual que sobrellevamos en nuestro caminar en el Señor, en cierta manera no nos llega un momento donde enfrentamos el desánimo. Estamos viendo aquí en estos versos, del verso 7, ¿verdad? Como Nehemías pues estaba en una condición de burla, donde aquí vamos a ver en estos versos cómo la gente que estaba en contra del trabajo que estaban haciendo Nehemías se levantaron contra ellos, ¿verdad? Para burlarse, para hacer escarnio y un montón de cosas, ¿verdad? Para desanimar al pueblo que estaba levantando esos muros. En el verso 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces, ¿verdad? Nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres
y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su área, a su tarea. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales, el resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos del otro, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Aquí miramos, hermanos, nuevamente a Nehemías. Ustedes recuerdan un poquito en los primeros versos que vimos cómo ellos, ¿verdad? Empezaron a construir el muro. Hasta aquí estaban a la mitad. Ya habían avanzado a la mitad del muro. Y recuerdan ustedes que, ¿verdad? Estaban estos enemigos una tras otra, levantándose, riéndose y se burlaban de ellos y decían, ¿verdad? Que una zorra podía derrumbar el muro. Y cuando se referían a esto, hermanos, era en condición de que pues el trabajo que estaban haciendo el pueblo estaba mal, ¿verdad? Porque si ustedes bien, bueno, yo mientras leyendo, imaginando toda la labor, podía imaginar hombres no preparados, ni sabían cómo levantar un muro, ¿verdad? Mujeres, eh, hombres que se dedicaban a otra cosa y estaban construyendo el muro. Por lo mismo, el pueblo se estaba burlando de ellos, haciéndoles ver que el trabajo que estaban haciendo estaba mal hecho. Pero en realidad, ¿verdad? Ante la vista de ellos, era algo malo, pero ante los ojos de Dios era algo correcto, algo bueno, ¿verdad? Que se estaba levantando. Y muchas veces, hermanos, el enemigo va a actuar de esa manera. En nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, siempre van a llegar momentos donde unos van a querer, ¿verdad? Hacer que los muros que con trabajo, con esfuerzo, te has levantado a edificar en el aspecto espiritual, en el caminar con el Señor, ¿verdad? El enemigo siempre va a buscar la manera. Y si no lo hace de una manera, hermanos, va a buscar otra manera para traer el desánimo, para, pues, detenernos en lo que nosotros estamos haciendo en la obra, ¿no? Entonces aquí estaban los hombres en la construcción, en la obra, hasta la mitad. Se estaba complicando la situación, ¿verdad? Porque ahora este pueblo, que únicamente desde lejos estaban burlando, ahora empiezan a atacar de otra manera. Y se ponía más difícil la situación. En los caminos es de esa manera, hermanos. Primero empieza de una manera, ¿verdad?, más pacífica. Luego la situación va aumentando más. ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar la manera, hermanos, de cómo desanimarnos, desalentarnos en el caminar en el Señor. Siempre va a haber obstáculos. Siempre en nuestro caminar, en nuestro trayecto, en esta vida, va a haber obstáculos. Y lo mismo estaba sucediendo aquí con el pueblo.
Y Nehemías estaba en este liderazgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y aquí la herramienta, ¿verdad?, que utilizó siempre Nehemías para poder saber qué hacer fue la oración. ¿Verdad? Siempre buscando respuesta, acudía a Dios y preguntaba qué iba a hacer. ¿Sí? Aquí ya habían avanzado, bien les decía, hasta la mitad, y vemos a este enemigo que no pudieron a la primera, se levantan una y otra vez para hacerlos caer en desánimo, y no solo en desánimo, hermanos, sino también en depresión. Y esto es algo que sucede diariamente con nosotros. Si nosotros, hermanos, no nos mantenemos firmes, cuando venga esta situación realmente va a ocasionar desánimo y va a haber depresión. Ahora la pregunta ¿es malo desanimarse? ¿Alguna vez te ha tocado deprimirte? Yo creo que no, hermanos. Tener un desánimo no es malo. En algún momento, ¿verdad? Sientes un momento de tristeza, ¿verdad? Y llega un momento donde tú lloras, oras y sientes algo en tu corazón, esas heridas que alguien ha ocasionado y te lleva a este momento donde pues quieres llorar. Y no es malo, hermanos, lo malo es que nosotros nos quedemos allí, no salirnos del desánimo, no salirnos de la depresión. Esa es la diferencia. ¿No? ¿Vamos a pasar por esto? Sí, pero tenemos que levantarnos, tenemos que tomar fuerza para nuevamente construir, seguir construyendo, así como estos hombres, ¿verdad?, que estaban con Nehemías. Si Nehemías también no hubiera sido un hombre prudente, hermanos, quizás, ¿verdad?, ya hubiera ocasionado un desastre total, porque si él hubiese actuado de una manera, ¿verdad?, ya habíamos visto cómo él eleva una oración para pedir algo en contra del pueblo. Pero en esta ocasión vemos un cambio total. Cómo Nehemías eleva una oración a Dios, ¿verdad?, pidiendo justicia, que no sean ellos quien obren en justicia, sino Dios obrando en justicia por ellos. ¿Verdad? Y este hombre, un hombre prudente, ¿verdad?, que supo controlar la situación, ¿verdad?, no levantándose para enfrentar a este grupo que se estaba levantando contra ellos. Bien hubiese agarrado todo el equipo que tenía, ¿verdad? Hubiese ido y hubiese atacado al pueblo que estaba en contra de ellos, pero Nehemías no lo hizo, hermano. Nehemías se mantuvo, no se desubicó, no se perdió, ¿verdad?, de la visión que tenía, que era construir aquellos muros. El enemigo quiere eso, hermanos, en nuestra vida espiritual, que nos desconcentremos, que perdamos la visión para lo que hemos sido llamados en construir este muro, en levantar esa defensa, ¿verdad?, para tu familia, para ti mismo, ¿verdad?, pero siempre de la mano de Dios. Entonces, si nosotros no actuamos prudentemente como lo hizo Nehemías, hermanos, vamos a ocasionar un desastre en nuestra vida espiritual. Y cuando suceda un desastre, hermanos, no solo te afecta a ti, afecta a toda tu familia. Cuando viene la depresión, el desánimo, si no llega a un límite donde lo entregamos a Dios, hermanos, es seguro que un paso de esto te va a llevar al pecado. Y las consecuencias del pecado son la muerte. Y este pecado, hermanos, como bien vuelvo a mencionar, este desastre que va a ocasionar no solo te va a afectar a ti, va a afectar a tu entorno, va a afectar a aquellos que amas, va a afectar a tu familia, a tu círculo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, que nos levantemos prudentes, ¿verdad? Incluso cuando está sucediendo algo en nuestra batalla espiritual, puede ser con alguien de la iglesia, porque, hermanos, realmente nos vamos a topar siempre con alguien de la iglesia, con los que siempre nos van a atacar, pero ser prudentes, ¿verdad? Evitar, ¿verdad?, decir, divulgar esto me está diciendo, esto está pasando con esta persona. No, mantenerlo.
ora al Señor, pide dirección. ¿Cómo voy a controlar esta situación? ¿Qué voy a hacer, Señor? Siempre buscar darle una solución sin divulgar para no afectar a otros, para no ocasionar un desastre, ¿no? A veces llegan esos momentos, hermanos, donde realmente nos vamos a sentir cansados. Y si estás empezando, hermano, en tu caminar con el Señor, o quizás lleves años, yo sé que cada uno ha pasado por algún momento así, el sentirse cansados, desanimados por situaciones de la vida, ¿verdad? X, los problemas, los chismes, todo esto, ¿verdad? Pero ser prudentes, mantenernos firmes, orando al Señor. Todo lo que estaba viviendo aquí Nehemías con el pueblo, las burlas, el sarcasmo, amenazas, muerte, ¿verdad? Ocasiona un desánimo, pero Nehemías se mantuvo prudente. Y es lo que debemos aplicar, ¿verdad? Constantemente, trabajando prudentemente, liderando prudentemente en la casa, en la familia. Porque hermanos, y a mí me ha tocado vivirlo, a veces cuando está pasando alguna situación en la iglesia y yo a veces por confianza le he platicado algunas cosas a familia muy cercana a mí, en lugar de recibir consejo, ¿qué ocasiono? Que abracen la situación, pero no en el sentido de que oremos por la situación u otra cosa, sino que se enojan porque me hicieron daño a mí. Entonces es mejor mantenerse prudente y es algo que fui aprendiendo con el tiempo. Mejor no decirle, hay cosas que puedes platicar, hay cosas que mejor, ¿verdad? Mantenerlo en secreto con Dios. Decirle, Señor, eso está pasando para no afectar a otros. Y a veces nos toca cargar con muchas cosas, hermanos. El peso, ¿verdad? La incomprensión, este desánimo. Y es natural, hermanos, que dentro de casa recibamos más de esto, ¿verdad? Y no es malo, como les vuelvo a mencionar, sentir desánimo, sentir tristeza, ¿verdad? Pero no quedarnos ahí. No, entregarlo. Dice la palabra de Dios, si nosotros estamos trabajados y cargados, el Señor sabe por qué deja esta palabra, cargados, ¿verdad? Algo que nos pesa por alguna situación, este desánimo, entregárselo al Señor. Ahora pregunto, ¿habrá algún hombre de Dios que no haya sentido desánimo por alguna situación? ¿Verdad? Creo que todos, incluso los hombres de la fe, los que están en la Biblia, que son hombres que resaltaron, sobresalieron en la Biblia hablando de su fe, también tuvieron su momento de depresión, su momento de desánimo. Pero la diferencia entre aquel que conoce a Dios y un hombre que no conoce a Dios es que el que no conoce a Dios se queda allí. Pero los que conocemos a Dios seguimos, continuamos. Tenemos que aprender a vivir con esto y es de todos los días, ¿verdad? Llevar nuestras cargas al Señor. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro descanso, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, hermanos, tengamos prudencia, ¿verdad? No nos cansemos. Va a venir el desánimo, levántate, ¿verdad? Aún más animado. Y yo sé que esto le va a molestar al enemigo, hermanos, pero aún así con todo, y a veces, hermanos, en tu desánimo, en tu desaliento, en tu tristeza, te va a tocar eh, animar a otros. Y realmente qué difícil es, hermanos, cuando en tu dolor, en tu momento, en tu situación, ¿verdad? Tienes que animar a otros, pero el Señor te da las palabras y cuando tú haces esto, hermanos, el Señor también va sanando tu corazón, te va restaurando. Cuando, ¿verdad? No te cierras a deprimirte, sino que ocupas ese momento incluso para alentar a otros. Nosotros, hermanos, tenemos a Dios en quien podemos depositar nuestra confianza, donde estamos realmente y donde estaremos seguros.
Solo tenemos que acudir a Él, ¿verdad? Para poder recibir este descanso. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, hermanos, y ninguna de las promesas de Dios, ¿verdad? Se van a quedar solo al aire. Las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros también creemos en estas promesas de que vamos a ser bendecidos y nosotros nos mantenemos hasta el fin, ¿verdad? Vamos a recibir la corona, vamos a recibir, ¿verdad?, la paga, ¿verdad?, por el esfuerzo que hicimos. Pero todo lo que hacemos, hermanos, sea en esta situación, ¿verdad? Cuando salgamos del desánimo, de toda esa situación, aún en medio de todo eso, siempre recordemos darle gloria. Vivimos para darle gloria a Dios en todo lo que estemos viviendo, sirviendo, ayudando a otros. Y es importante que en todo momento, a pesar de que vamos a recibir o vamos a recibir bofetadas, golpes de personas que amamos, aún con todo eso, servir a nuestros hermanos. En el verso 10, vamos a regresar un poquito atrás. A ver si lo puse. Y dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Judá, hermanos, la tribu que menciona la palabra de Dios, empieza con un desánimo a base, ¿verdad?, de toda la situación que ya habían vivido. Y es uno de los descendientes de Jacob, uno de los importantes, pues de ahí provenía, ¿verdad?, Jesucristo, de ahí iba a nacer Jesucristo. Cuando Jacob estaba a punto de morir, llama a todos sus hijos y no solo les da palabras, ¿verdad?, para bendecirlos, sino que también les advierte de toda la situación que iban a vivir. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo eh, 49, 10. Dice, no será quitado del centro de Judá ni el legislado entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Entonces, Silo aquí también se refiere al Mesías. De ahí se iba a levantar, de ahí iba a nacer, ¿verdad? Y en lugar de sentirse en desánimo, yo creo que el hecho de que de ahí va a provenir Jesucristo, el Salvador, debían sentirse una tribu, hermanos, con ánimo, con mucho ánimo, porque tenían el honor, ¿verdad?, de que en esa tribu nacería el Señor. Muchas veces pasa a menudo, hermanos, que a veces cuando nosotros nos centramos en el problema, olvidamos todas las bendiciones, olvidamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida o todo lo que ha provocado en nosotros. Nos centramos en el dolor, nos centramos en el problema y nos olvidamos de nuestro Salvador. Y hermanos, muchas veces también sí es cierto, nosotros hemos sido personas que han sido afectadas, yo creo que todos, ¿verdad? Pero así como hemos sido afectadas en palabras, nos han lastimado, nos han herido, muchas veces nosotros también hemos hecho lo mismo. Hemos afectado a otros, hemos desanimado a otros por nuestras palabras, hemos herido el corazón en lugar de hacer lo que dice Isaías. Lo que hizo el Señor Jesucristo, que vino a vendar, ¿verdad?, que vino a sanar al corazón quebrantado. Nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo, pero muchas veces, ¿verdad?, dentro de la iglesia, hermanos, en lugar de animarnos unos a otros, ¿qué hacemos? Nos provocamos, nos lastimamos y olvidamos realmente el verdadero propósito para lo cual estamos reunidos, para recordar las bendiciones, para recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros y nos centramos en el problema, en la situación. Y todo tiene solución, hermanos, y no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Todas las iglesias pasan por un proceso, pero
es necesario, ¿verdad? Que nosotros no nos quedemos ahí o suceda otra cosa, sino que unos a otros nos ayudemos, ¿verdad? Acudamos a Dios, preguntarle, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo conducirme? En el verso 11 y 12 dice, nuestros enemigos dijeron, eh, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esos son los enemigos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, Azarías veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Y vemos entonces, hermanos, que no solo estaban ahí, ¿verdad? Se decían cosas para desanimarlos, pero aquí iba a haber un enfrentamiento. Ellos se estaban preparando porque sabían que en cualquier momento los iban a atacar. Si Nehemías, hermanos, hubiese escuchado las palabras, esta conversación, seguramente iba a tener una estrategia, pero él no sabía qué estaba sucediendo. Pero vemos que siempre, ¿verdad? Él supo. Y el Señor, ¿verdad? Revela una y otra vez y le da la salida y le muestra la solución. Y estas palabras que menciona aquí, hermanos, con respecto al desánimo o que estén desanimados, se lo dijeron a él unas 10 veces en toda la historia, en todo el capítulo, pero la obra continuó, no se detuvo. Esta palabra desánimo sí se vio una y otra vez, se lee una y otra vez en la historia de Nehemías, pero todo eso no los detuvo, se mantuvieron, la obra continuó. Nosotros podemos también, hermanos, ser la causa, como vuelvo a mencionar, del desánimo. Pero ¿qué hacemos nosotros? O provocamos que la obra se detenga, o mejor nos unimos para trabajar en la obra. Nosotros, hermanos, no tenemos que ser la voz del desánimo. Debemos ser de aquellos que se aman unos a otros, que lleven las cargas de los unos a los otros. Es lo que anhela el Señor de nosotros como iglesia. Vamos a ver algunas causas del desánimo. Aquí les puse algunos puntos. ¿Qué causa el desánimo? Número 1, la pérdida de las fuerzas. Judá, hermanos, lo estaba diciendo con sus propias palabras, ¿verdad? En la debilidad es cuando viene el desánimo. Cuando te sientes apagado, te sientes sin fuerza, es cuando el desánimo, ¿verdad? Entra aún más. Por eso la importancia, hermanos, de que cada día estemos llenos de la palabra de Dios. Por eso la importancia de que cada día nosotros meditemos en la palabra de Dios. Y Él nos recuerda de distintas maneras, ¿verdad? Usando a personas, usando lo que tú tienes a la mano, de diferentes maneras, ¿verdad? Nos recuerda la importancia de mantenernos en comunión con Él. La debilidad física va a venir, la debilidad espiritual también, ¿verdad? Y si aún cuando viene esta situación, hermanos, usted ve que en su caminar con el Señor, en su liderazgo, en su responsabilidad, vienen momentos donde usted se siente débil físicamente, pero también débil espiritualmente por cargas en la iglesia, responsabilidades, mucho trabajo. Es bueno que también tengan un tiempo de descanso, ¿verdad? No, no digas, yo puedo con todo. Y sí, sí podemos, ¿verdad? Pero cuando sientas que realmente te sientes débil físicamente y necesitas un descanso, tómalo. No es malo, no es malo tomar un descanso, pero cuando regresemos al liderazgo, al trabajo, aún con más ánimo, ¿verdad? Bien descansados, ¿verdad? Tomamos mejores decisiones que cuando estamos cansados. Y eso lo puedes ver también en el trabajo que tú tengas. Cansado, no me hables de nada, ¿verdad? Espera, mañana platicamos. Tomamos mejores decisiones cuando descansamos.
La falta de descanso, hermanos, afecta a muchas cosas. Puede afectar muchas cosas. Y el día, hermanos, que nos toque a nosotros servir, ¿verdad? Quizás tengas algún evento en la iglesia, sabes que se aproxima algún evento, es mejor tomarte ahí unas vitaminas, descansa bien, para que cuando sea el día, ¿verdad? De trabajo que vas a tener, pues sea con más ganas, sirviendo al Señor. Aquí se puede. En este caso que estaba el pueblo de Nehemías, ¿verdad? No había tiempo de descanso, no había tiempo para perder. Incluso habla de que unos se quedaban como centinelas, unos en la noche trabajaban, no había tiempo de descanso. El descanso era únicamente para bañarse y no era todos los días. Aquí, si puedes hacerlo, hazlo. Número 2, ¿qué ocasiona el desánimo? La pérdida de la visión. Cuando pasamos desánimos, hermanos, te olvidas, te desenfocas, ¿verdad? De la visión. Aquí que mencionaron estos hombres es que hay mucho escombro, no podemos. Se fijaron, ¿verdad? Sintieron el desánimo. Cuando vino el desánimo, olvidaron la visión, que era construir aquel muro. En este versículo ilustra, hermanos, de cómo cuando está cansado, no se está dispuesto a dar el extra. Y a veces sí, pero hay ocasiones donde sí se requiere descanso. Aquí Judá, entonces vemos, hermanos, que perdió la visión a causa del desánimo. Número 3, ¿qué ocasiona el desánimo? 3, la pérdida de la confianza. Podría parecer, hermanos, que alguno de nosotros tengamos algún carácter depresivo por algún descuido, porque a veces por negligencia de nosotros, hermanos, se provoca, ¿verdad?, que haya depresión, porque nosotros lo permitimos. Si nosotros no permitimos que la depresión se quede, no se va a quedar. Si lo permitimos, aparece este cuadro depresivo. Pero en el Señor debemos acudir siempre. Ahí tenemos descanso, ahí tenemos respuesta para todo. Hay que entender entonces, hermanos, que en cuanto al muro, ¿verdad?, esta barrera de protección nos va a proteger siempre, pero no somos los únicos, hermanos, y recordemos, no somos los únicos que estamos trabajando para levantar este muro. El muro que nos va a proteger del enemigo, y que va a venir y va a querer desanimar, que va a venir para querer destruir. No somos los únicos que estamos pasando por lo mismo. Hay personas también en el mismo camino, sirviendo al Señor con todo su corazón, que están pasando por el mismo proceso. Usted y yo, ¿verdad?, vamos a pasar por lo mismo. Tenemos que mantenernos firmes. Hay un hombre llamado Charles Spurgeon, un gran predicador. Yo sé que algunos han escuchado de este hombre. Si ustedes leen un poco acerca de su historia, no crean que por ser un gran hombre de Dios, un gran predicador, hermanos, él no haya pasado por desánimos, por depresiones. Él describe, ¿verdad?, que vivió por mucho tiempo un cuadro depresivo, y no solo cualquier depresión, eran profundos sus depresiones, ¿verdad? Pero aún con todo eso, hermanos, él sobresalió, él se levantó, y esto, hermanos, no le impidió servir al Señor, ¿verdad? Pero él reconoció que su única fuente de descanso, su única salida, pues es Cristo, y acudió a esto. Y es un gran hombre de Dios. Todos vamos a pasar, ¿verdad? Y vamos a poder sobresalir si nos mantenemos fieles en el Señor. Y no solo, aquí estoy hablando de un hombre, ¿verdad?, terrenal. Jesucristo pasó por un cuadro de depresión, ¿verdad?
No sé si puse aquí la cita en Mateo 6, 38, 26, 38. Dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí se estaba refiriendo a este cuadro que estaba pasando Jesucristo, un cuadro de depresión. Mi alma está muy triste, ¿verdad? Hasta la muerte. Siento que voy a morir, siento que no puedo más, ¿verdad? Aún vemos al mejor de todos, al hombre de fe, a nuestro Salvador, también pasó por lo mismo, ¿verdad? Deprimirse entonces no es pecado, llorar no es pecado, ¿verdad? Incluso llorar es bueno, ¿verdad? Muchos dicen, llorar te limpia los ojos, tiene un propósito, pero internamente, hermanos, también llorar es bueno porque trae sanidad, sanidad a tu corazón, pero cuidado, pecado es quedarse allí y no levantarse jamás. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios no nos deja en el pozo de la desesperación, no nos da más de lo que podamos resistir, no nos vamos a quedar allí, siempre va a poner allí una salida, ¿verdad? Y otro ejemplo que podemos ver, y creo que también ya se los había mencionado, de aquel hombre, este hombre Jeremías, en el capítulo 20, si usted lee también toda la historia de este hombre, hermanos, habla con Dios y se desahoga, habla de sus sentimientos, ¿verdad? Que lo persiguen y están incluso hombres de la misma casa, hombres que pensé que iban a estar conmigo, hombres que pensé que me iban a defender, son los mismos que me descubrieron, son los mismos que me avergonzaron de la multitud, ¿no? Y creo que es más doloroso cuando son de casa los que te lastiman más. Pero aún allí Jeremías no se quedó en la depresión, ¿no? Se levantó. De hecho, el profeta Jeremías fue reconocido, hermanos, como el profeta lloró, ¿verdad? Se deprimió, tuvo muchas luchas emocionales, pero puso su confianza en Dios. Ahora, si ellos pudieron, hermanos, si ellos salieron, si ellos, ¿verdad?, pudieron con todo esto, ¿qué de nosotros? También vamos a poder, ¿verdad? Vamos a poder salir, vamos a poder vencer. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué nos toca hacer cuando pasemos por algún cuadro de esta manera? Confiar en Dios, ¿verdad? Estar seguros en Él, creyéndole, ¿verdad? Creyendo sus promesas. Vamos a poder seguir adelante. Ahora vamos a un asigno 5 técnicas, creo que sí las puse. 5 técnicas que empleó Nehemías para salir de la depresión. Sí, depresión. Número 1, unificar los esfuerzos hacia una meta. Recuerdan que ellos habían perdido un poco la visión con respecto a lo que estaban haciendo por todo lo que estaba pasando. Aquí, ¿qué hizo Nehemías? Unificar los esfuerzos hacia la meta. Los regresó a la visión, ¿verdad? Hay una meta, hay una familia. ¿Por qué estamos construyendo el muro? Por nuestra familia, ¿verdad? Por toda la familia que está con nosotros, por tus hijos, por tus hermanos. Y los regresó a la visión. En el verso 13 les dio una meta que era cuidar a su familia. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Les puso responsables de su familia y el cuidado de ellos era su primordial meta, proteger a su familia. No pierdan la visión, ¿no? Si construimos el muro, perdón, vamos a poder proteger aún más a nuestra familia. Y esto, hermanos, los hace reaccionar y los pone a estar atentos,
Nos pone a estar alertas. Voy a proteger a mi familia, pero también voy a estar trabajando, ¿verdad? En los muros. También nosotros, en el aspecto espiritual. Trabajo en el muro, estoy levantando el muro, pero también estoy al pendiente, estoy en alerta, estoy cuidando a mi familia, qué escuchan, qué ven, qué hacen, ¿verdad? En qué están ocupando su tiempo. De esa manera protegemos también a nuestra familia. Número dos, Número dos es dirigir la atención hacia el Señor. Los regresa la visión, ¿verdad? Ahora, céntrense en el Señor. Debemos fijar nuestra atención en aquel que nos da las bendiciones, ¿verdad? ¿Quién nos está dando las bendiciones? Recuerden qué hizo Dios por nosotros. Recuerden todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Los llevó a los dirigió al Señor en todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En sus vidas. ¿Y qué hizo Nehemías? Los alejó, ¿verdad? De mirar solamente las desgracias y los volvió, ¿verdad? Para que miraran todas las bendiciones que Dios ha hecho con ellos. En el verso 14 usa una palabra que habla de victorias también, hermano. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, vuestras mujeres y por vuestras casas. Normalmente, antiguamente, hermanos, cuando la gente, ¿verdad?, se levantaba a pelear, ocupaban algunas frases que ellos han usado en algunas victorias. Puede ser una frase que estuvo resonando en una batalla y al ganar la batalla ocupan esa frase para la siguiente batalla, para levantar el ánimo. Entonces, aquí, ¿qué estaba haciendo Nehemías? Estaba ocupando una frase para levantar nuevamente el ánimo, para alejarlos de lo que estaban viendo únicamente, metidos en la depresión. Aquí les dice, acordaos del Señor, recuerden todo lo que Dios ha hecho con ustedes, todas las cosas buenas, todas las bendiciones que han recibido, y no solo con ustedes, sino con nuestros antepasados. Mira lo que Dios ha hecho con nuestros antepasados. Los ha levantado, les dio alimento, les dio sustento, les dio eh, cobijo, les dio una nube en tiempo de sol, les dio fuego de noche. Y una y otra vez. ¿Por qué no centrarnos en el Señor? Y aquí estaba, ¿verdad? Nehemías regresando la atención del pueblo hacia el Señor, regresándolos a su visión. Salmo 146, 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces son frases, son citas, hermanas, hermanos, que nos levantan también el ánimo en momentos de dificultad. Confiar en el Señor, ¿verdad?, nos va a ayudar. Y estas citas, hermanos, nos centran en el Señor. En el verso 14 al 17, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead pues por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres. En el 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Y una vez que regresaron, empezaron a construir con más ánimo, ¿verdad?, aquel muro. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, dice, trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, acordados,
Aún con todo esto, hermanos, en lugar de desanimarlos, cuando se regresaron a la visión, cuando regresaron al Señor, ¿verdad? Cuando regresaron a Él, ¿qué ocasionó? Que nuevamente se ocuparan de la labor, de la visión. Y aún más fuerte, hermanos, no, Nehemías no permitió, ¿verdad?, que los enemigos hicieran destrucción al pueblo. Al contrario, Nehemías se levantó y hizo que regresaran a la visión, que tomaran aún con mucho más fuerza, ¿verdad?, con mucho más ánimo a defender a su pueblo, a defender a su familia y más, ¿verdad?, preparados. Aquí vemos que la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban. O sea, todo se ordenó nuevamente. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y esto habla, hermanos, de esta cuando habla de que ellos en una mano tenían una espada, en una mano tenían para la pala para trabajar, ¿verdad? Habla también de una construcción fuera, ¿verdad?, pero una construcción también interna. Con uno, ¿verdad?, peleaban físicamente y con el otro trabajaban dentro del muro, en el muro, ¿verdad?, centrados en el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, desea que trabajemos, ¿verdad?, que nos pongamos la camiseta para trabajar aún arduamente en el Señor. No cansarnos, ¿verdad? Al contrario, en esa situación ponernos aún más fuertes para trabajar en el Señor. 3, debemos mantener un equilibrio en nuestras acciones. Mantenernos hasta el fin, aun que la situación se vea aún más difícil, ¿verdad? Perseverar en Dios, en sus promesas, porque sus promesas nunca fallan hasta el fin. Si permanecemos nosotros hasta el fin, ¿verdad?, dice, seremos salvos. 4, número 4, le destinaron un sitio de, les destinaron un sitio de reunión. Tomaron un lugar, hermanos, de reunión. Cuando escuchen el sonido, y este habla en el verso 19 al 20, donde suene la trompeta, recuerden, allí nos vamos a reunir. Estaban más eh, organizados. Vean que si un grupo está siendo atacado, recuerden, suena la trompeta y nos vamos a reunir. Esto habla, hermanos, de un principio, ¿verdad?, de que no están solos, de que todos eran una familia, sirviendo, ayudándose, no eran llaneros solitarios, sino que todos se apoyaban. Suena la trompeta si algo está pasando en algún lugar. Ayudar, apoyar. Habla de una sola familia. Y de esta manera debemos caminar en el Señor con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Ser de apoyo constante. Si necesita un hombro, un amigo, estar allí. Vamos a reunirnos en casa de esta persona. Mujeres, pero recuerden algo muy importante. ¿Verdad? Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Ya no llaneros solitarios. Ay, voy a visitar a mi amiga. Si es hombre con hombre, está bien. Y mujer con mujer está bien. Nunca hombre solo con mujer sola. ¿Sí? Entonces, todos somos una familia. Así como el ejemplo que nos deja David y Jonatán, ¿verdad? Eliseo y Elías. Se amaban como si fueran familias, aunque no eran de sangre. Número 5. Desarrollar un ministerio de servicio a otros. Aunque te den la espalda, aunque, ¿verdad?, sean los mismos de casa que te lastimen, hermanos, aún con todo eso, siempre servir unos a otros. Amarlos tal y cual son. Porque para todo, hermanos, Dios los ha puesto en tu iglesia con un propósito. Te lastiman, aprende algo, ¿verdad? Ve que puedes aprender en esa situación y ámalos tal cual son. Tienen un propósito, ¿verdad?, el estar dentro de la familia. Entonces, sirvamos por amor,
¿verdad? Por amor a Dios, por amor a la iglesia de Dios, ¿verdad? Por eso nos debemos animar, hermanos, unos a otros, debemos ser familia, ¿verdad? Ministremos, de verdad, en situaciones de tristeza, de soledad, de dolor, ¿verdad? Estemos ahí para llorar con ellos, reír con ellos y arriesgarnos aún cuando nos estar con ellos, a pesar de todo. Y esto nos enseña entonces, hermanos, las 5 técnicas, ¿verdad? Para salir de la depresión. Y aquí culminamos, hermanos, esta lección número 8 y gracias por su tiempo. Me puse en maya, Ushul es el final, el fin. ¿Y cómo se Muchas dice gracias?